hepatitis B. En cuanto a sus características generales, este se considera un satélite subviral porque siempre viene acompañado con el virus de la hepatitis B, ya que este es un factor necesario eh, para que pueda realizar la infección. Este es un virus de RNA monocatenario circular de polaridad negativa. Está rodeado por el núcleo del antígeno delta, que a su vez está rodeado por una envoltura que contiene el antígeno S. Y es considerado un parásito vírico. El virus ingresa al hepatocito en forma similar al virus de la hepatitis B, ya que comparten la misma cubierta y utiliza los mismos receptores. Y este es de la familia Deltaviridae. En su transmisión, este se va a encontrar ligado a la presencia del virus de la hepatitis B, por lo que va a compartir las mismas características epidemiológicas. Las vías de transmisión son prácticamente las mismas. Puede ser por contacto percutáneo o sexual, con sangre o productos sanguíneos infectados, y también es posible la transmisión vertical del hijo a la madre. Sin embargo, esta es rara. Los factores de riesgo son el usar drogas intravenosas, infección de hepatitis B durante el embarazo, portar el virus de la hepatitis B, recibir múltiples transfusiones de sangre y tener múltiples parejas sexuales. Existen patrones combinados del virus de la hepatitis D, que son la coinfección y la superinfección. La coinfección tiene por característica que ocurre de manera simultánea con el virus de la hepatitis B, mientras que la superinfección es únicamente el virus de la hepatitis D, pero en personas que han tenido hepatitis B. Las características de la coinfección son tener fiebre, cefalea, malestar, fatiga y vómitos y dolor abdominal, mientras que la superinfección se caracteriza por causar prácticamente secuelas como hepatitis crónica, llevar hepatitis fulminante, causar orina de color oscura o acelerar el proceso de la cirrosis. En la coinfección, ocurre de manera simultánea y únicamente de un 3 al 4% de las personas tienen probabilidad de tener hepatitis fulminante. Un 90% se recuperan con inmunidad y no tienen problema alguno en cuanto a las secuelas. Y muy raros casos llevan a la hepatitis de manera crónica y llevan a la cirrosis. Mientras que la superinfección es muchísimo más probable tener secuelas. De un 7 al 10% tienen hepatitis fulminante y pueden llegar a la muerte. Entre un 10 y un 15% tienen enfermedad severa, pero llegan a la recuperación. Y un 80% es muchísimo más probable que tengan hepatitis crónica y cirrosis. El cuadro clínico difiere un poquito en cuanto a la hepatitis aguda, que es la simultánea, un poquito más característico de la simultánea y de la superinfección. En el caso de la infección simultánea, esta puede producir hepatitis leve o grave o fulminante, pero la recuperación, como mencioné, suele ser total y la hepatitis D crónica es rara, es menos del 5% de los casos. Comparte los mismos síntomas generales que son la ictericia, la acumulación de líquido, la orina de color oscura y las convulsiones. La superinfección es un poco más fuerte. Esta infecta a las personas que ya padecen infección crónica por el virus de la hepatitis B y acelera la progresión hacia las formas más graves de la enfermedad en un 70 al 90% de los casos. Y esto también ocurre en todas las edades. La sobreinfección por el virus de la hepatitis D acelera la progresión hacia la cirrosis y aparece 10 años antes de lo que aparecería únicamente si se portara el hepatitis B. Y ello a pesar de que el virus de la hepatitis D suprime la replicación del virus de la hepatitis B. El diagnóstico. Este se va a diagnosticar por la presencia de inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M y anti-BHD. Y se va a confirmar mediante la detección de ARN del virus en el suero o la presencia del antígeno S mediante las pruebas de ELISA. Sin embargo, la disponibilidad de las pruebas para el diagnóstico del virus de la hepatitis D es reducida debido a que no tienen tanta incidencia y las pruebas de detección del ARN del virus de la hepatitis D, que también se utilizan para evaluar la respuesta al tratamiento vírico, no están normalizadas.
El antígeno S es útil para determinar la respuesta al tratamiento en caso de que no se dispongan de pruebas para cuantificar el ARN del virus. La reducción de los niveles del antígeno S suele anunciar la pérdida de este antígeno y la eliminación del virus de la hepatitis D, aunque la pérdida de antígeno de superficie es rara con el tratamiento. El tratamiento, en cuanto a la fase aguda, no existe un tratamiento. Es el tratamiento de sostén, que es vigilar la hidratación y mantener una buena alimentación. En el caso de cuando ya se tiene la fase de sobreinfección o más crónica, suele recomendarse el tratamiento con interferón alfa durante un mínimo de 48 semanas, independientemente de la respuesta que se observe. Si se llega a casos de hepatitis fulminante y hepatopatía terminal, es necesario que se haga un trasplante de hígado. Por ello se ha propuesto que se necesitan nuevos tratamientos y nuevas estrategias terapéuticas. Si bien se han obtenido resultados preliminares prometedores con fármacos novedosos, como los inhibidores de la prenilación o los inhibidores de la entrada del virus de la hepatitis B, la prevención, pues es prácticamente con la vacunación del virus de la hepatitis B, ya que como es el factor necesario, sin la presencia de este, pues se reducirían significativamente las infecciones por el virus de la hepatitis D. Por ello se hace mucho énfasis en la vacunación, en cada vez eh, tener más seguridad en cuanto a las transfusiones y donaciones de sangre y de las inyecciones y los servicios de reducción de daño. Pero la vacunación contra la hepatitis B no protege contra el virus de la hepatitis D si las personas ya se han infectado con el virus de la hepatitis B. Y eso sería todo en cuanto a la hepatitis D. Perfecto. Nos falta una, ¿verdad? Falta C, hepatitis C. Adelante. ¿Ya se ve la presentación? ¿Se ve? Ok. Bueno, pues continuando, vamos a hablar ahora sobre lo que es la hepatitis C. Bueno, pues la hepatitis C es una infección viral que causa inflamación y daño al hígado y lo importante que es la más común de hepatitis post-transfusional. Es también conocida como hepatitis no A o no B. Y bueno, la etiología pues es el virus de la hepatitis C, es un virus de ARN de cadena sencilla y está relacionado a los flavovirus. Lo importante de este es que se han identificado 6 genotipos y 8 subtipos de este. ¿Cuál es la importancia de los genotipos? Ya que estos van a influir en la gravedad y la respuesta al tratamiento y la interacción virus-hospedero. En cuanto a México, los genotipos más frecuentes son 1 y 2 con sus respectivos subtipos. La epidemiología. Más de la mitad de los infectados por hepatitis C son adultos, entre 30 y 49 años. Y esta hepatitis prevalece mayormente en países en desarrollo, como son partes de África y Asia Central. La principal vía de transmisión es la percutánea, sin embargo pueden existir otras vías como son la sexual y la perinatal. En México, la hepatitis C ha manifestado una tendencia ascendente en los últimos años y constituye un problema de salud pública. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son aquellos que se ponen drogas inyectadas, pacientes que son tratados con hemodiálisis, los trabajadores de salud, receptores de transfusiones, los recién nacidos de madre ARN contra hepatitis C, la promiscuidad y requerimientos de sangre o derivados repetitivos. El 40 al 50% de los casos son esporádicos
Y el control de la sangre de donadores ha reducido el riesgo. El periodo de incubación de la hepatitis C es de alrededor de 15 a 150 días con un promedio de 50. Y bueno, la guía de práctica clínica nos menciona que la hepatitis C es un problema de salud emergente en México, donde los factores de riesgo de infección indican que la transmisión más frecuente de los infectados ocurre en receptores de sangre y hemoderivados antes del año de 1996, porque en ese año aún no se había descrito lo que es la hepatitis y no había un adecuado control de lo que son las transfusiones. La edad mayor a 40 años en el momento de la infección es importante ya que está asociada con una mayor y rápida progresión de la fibrosis hepática que ocasiona lo que es la hepatitis C. Y bueno, otra cosa importante es que el tabaquismo es un factor de riesgo independiente de inflamación y fibrosis en pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C. Y bueno, el boletín epidemiológico de la semana 22 nos indica que en Yucatán hay 9 y 3. Bueno, la patogenia pues es desconocida, pero es muy probablemente que sea un virus directo que ataca a los hepatocitos o también puede ser por un mecanismo inmunológico. Los anticuerpos VHC no son protectores, únicamente sirven como marcadores. Lo importante es que después de la exposición, el 50 al 80% presentan infección autolimitada y en cuanto a los niños es más benigno y hay mayor porcentaje de aclaramiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones generales, pues generalmente son más leves que en otros, pero el curso puede ser variable. La mayoría de los pacientes son asintomáticos o van a tener fatiga. Los aspectos importantes es la gran persistencia del virus e inducción de encefalopatía hepática. El riesgo de ictericia es el 25%. Los factores que pueden predecir gravedad son el alcohol, las personas mayores de 40 años y el sexo masculino. Bueno, pueden haber las presentaciones clínicas que puede ser la infección aguda y la infección crónica. Son muy similares a las que ya habíamos visto. La infección aguda es subclínica e insidiosa y se presenta en el 95%. Sin embargo, el otro 5% muestran infección aguda con ictericia, que va a ser la característica principal. El 1% presenta insuficiencia hepática fulminante y puede haber un riesgo de hepatitis significativa que progresa a cirrosis e inclusive carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles van a ser los hallazgos en la infección aguda? Pues van a ser anticuerpos VHC, las aminotransferasas van a estar elevadas, pero estas pueden variar. La mayoría de los pacientes va a tener la función hepática conservada y pues si existe una elevación persistente o fluctuación de aminotransferasas, va a indicar una progresión hacia cronicidad en el 75 a 85% de los pacientes. Después de una infección aguda, no existen secuelas en un 15 a 20% de los pacientes. La determinación de aminotransferasas no excluye daño hepático, por lo tanto, tendría que hacerse un seguimiento. En cuanto a la hepatitis crónica, esta es insidiosa y lenta y no tiene síntomas ni signos físicos en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede haber cirrosis en el 10 al 20% y carcinoma hepatocelular en los estadios finales. La hepatitis fulminante es excepcional. Igual se han descrito otros signos extrahepáticos. En cuanto a los inmunológicos, puede ocasionar crioglobulinemia, glomerulonefritis membranoproliferativa y porfiria cutánea. Y también existen otros relacionados, pero no se ha confirmado, entre los cuales destacan el síndrome antifosfolípido, la fibrosis pulmonar y la tiroiditis autoinmune. Existen complicaciones, como se han mencionado en otro tipo de hepatitis, como son la citis, la cirrosis, la falla hepática y el cáncer, que es el carcinoma hepatocelular.
Por lo tanto, como los síntomas se parecen a muchas patologías, entonces es necesario hacer el diagnóstico diferencial con lo que es hepatitis autoinmune, esteatohepatitis crónica, las hepatopatías metabólicas congénitas y la hepatitis B y D. En cuanto al diagnóstico, la mayoría de los casos son secundarios a otros estudios, como es la donación de sangre y la evaluación clínica, y se pueden hacer diversos estudios, como es ELISA, que esta se hace de 6 a 8 semanas, es anticuerpos contra proteína recombinante del núcleo y las neoestructurales. El 75% de los pacientes es positivo a las 4 semanas de inicio. En cuanto a la PCR, este sirve para la detección temprana en la primera y segunda semana aproximadamente, y esta es lo que vamos a identificar es el ARN del virus. ¿Cuáles son las indicaciones de la PCR? Pues la detección temprana en seronegativos, diagnóstico de transmisión vertical o respuesta humoral alterada para trasplantes, hemodiálisis o quimioterapias. Las pruebas de escrutinio pueden ser ELISA de tercera generación, en bancos de sangre, incorporan otro antígeno y son poco más sensibles que ELISA. Y bueno, la guía de práctica clínica nos menciona que si hay sospecha de infección por hepatitis C aguda o crónica, se debe realizar en primera instancia la prueba anti-VHC mediante ELISA de tercera generación, ya que esta es más sensible. Y hay que comunicar al paciente que una prueba de virus de hepatitis C positiva representa una situación delicada, por lo que se recomienda solicitar una segunda prueba para confirmar la correcta identificación de la muestra original. Igual las pruebas de ácido nucleico tienen sensibilidad suficiente para detectar de 50 a 100 unidades internacionales del virus y se emplean para detectar infección reciente y son invaluables en el diagnóstico y proporcionan información pronóstica. Y bueno, la detección del ácido nucleico se puede realizar de forma temprana, que esta es la que se utiliza cuando se necesita en forma temprana, desde la primera y segunda semana de infección, y los anticuerpos se pueden detectar entre la séptima y octava semana posteriores a la infección. En los pacientes que tienen prueba anti-VHC positiva, se debe realizar una prueba PCR, es la reacción en cadena de polimerasa. Entonces, hay que tener en cuenta estos. Igual existen otros estudios que se pueden hacer, que es el inmunoblot y la biopsia. El inmunoblot puede ser la prueba confirmatoria o suplementaria y es positiva cuando se reacciona al menos contra 2 bandas. ¿Y esto qué es lo que nos indica? Infectividad, presencia de enfermedad hepática y viremia. Y también puede ser indeterminada cuando únicamente reacciona contra uno o negativa cuando no reacciona contra ninguno. La biopsia. Las indicaciones es determinar el grado hepático o antes de iniciar el tratamiento. Y bueno, ¿cuáles son los criterios para considerar realizar biopsias? Toda vez que el paciente y médico deseen información sobre el grado de fibrosis, el cual es marcador pronóstico o bien para apoyar la toma de decisiones con respecto al tratamiento. Y bueno, el tratamiento, como vimos que existen diversos genotipos, el tratamiento va a modificarse de acuerdo al genotipo que se tenga. ¿Y cuál es el objetivo de lo que es el tratamiento? Disminuir los síntomas, abolir la actividad de la enfermedad y prevenir complicaciones. Lo que se tiene que hacer es priorizar a los pacientes con fibrosis avanzada y manifestaciones extrahepáticas. Los fármacos, existen 2 tipos de fármacos, los que son de acción indirecta y los de acción directa. ¿Qué van a hacer los de acción indirecta? Van a modificar la inmunidad y son el PG-interferón y la ribavirina. Y los de acción directa son el boceprevir, telaprevir, sofosbuvir y cimeprevir, pero existen más. ¿Cuáles son los regímenes? Bueno, aquí les dejo lo que son las combinaciones que se pueden hacer. Sin embargo, las que incrementan la tasa de respuesta hasta el 65 y el 75% es el telaprevir más PG-interferón y ribavirina.
y esto se va a dar en 12 a 24 semanas dependiendo del genotipo y combinación de drogas. El tratamiento va a ser pues más que nada específico para el tipo de genotipo que se tenga del virus de la hepatitis C. Y los factores que influyen en la efectividad del tratamiento antiviral pues vienen siendo la edad, el género y la etnia. La efectividad es menor en pacientes con genotipo 1, que como habíamos visto, este está más presente en México. La carga viral alta, mayores de 40 años, el sexo masculino y etnia afroamericana e hispana. Nos dice igual la guía de práctica clínica que la combinación de interferón pegilado y ribavirina es el tratamiento estándar para el manejo de pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C. La prevención. ¿Cuál es la prevención? Como ya hemos visto su mecanismo de transmisión, pues hay que tener especial cuidado en lo que es los bancos de sangre, con la determinación de anticuerpos por ELISA, no compartir jeringas, usar guantes si se van a tocar heridas abiertas o manejar sangre de otra persona, al tener relaciones sexuales usar condón y no compartir ítems personales. ¿Cuál es el pronóstico? La tasa de curación va del 75 al 100%, que es en la mayoría de los casos. El 80% de los casos de hepatitis aguda evolucionan a cronicidad. Y bueno, algo igual en cuanto a la prevención, que también se tiene que vacunar contra hepatitis A, es recomendado en todos los pacientes crónicamente infectados con virus de la hepatitis C sin inmunidad para hepatitis A, ya que existe evidencia de un incremento en el riesgo de desarrollar hepatitis A aguda fulminante, y también se debe considerar la vacunación contra hepatitis A y B en los pacientes. Y bueno, aquí les dejo lo que viene siendo la historia natural de la enfermedad y es todo. A ver, ¿tienen alguna pregunta o duda respecto a las hepatitis? ¿No hay? Vamos a ver si es cierto. Paula está con nosotros. Sí, doctor. ¿Está lista para escribir? Sí. Sí. A ver. Entonces, en el equipo, allá afuera donde dice archivos, Paula, hay una cosa que dice caso 3. La voy a compartir para que lo vean. Paula. ¿Ya lo vio? Sí. Bueno, déjeme pasar lista. Fernando Carvajal no está, ¿verdad? Fernando Carvajal. No está. Y tampoco está Carlos Morales. Vamos a ver, ¿quiénes nos van a ayudar? ¿Nos van a ayudar Abraham? ¿Abraham está allá? Abraham. No oigo a Abraham. Bueno, Doc, es que fue por mi micrófono. Sí, ya te oí.
¿Quién quieres que te ayude, Abraham? Mm, mm, Tu no mejor sé, amigo. un número al azar. Tu mejor Vale. amigo, Abraham. ¿Quién es tu mejor amigo ahí del salón? Jejeje. El número 17, diré. Un número al azar. El número 17, Abraham. No tienes un mejor amigo entonces en el salón, Abraham. El número 17 es Julio. Aquí estoy. Aquí está Julio. Vamos a ver, Julio. Paula, ¿quién es su mejor amiga? Bueno, vamos a decir que Irene es su mejor amiga, Paula. ¿Ya está lista para escribir? Paula. Sí. Sí, muy bien. Entonces, va a poner el nombre. No tiene que escribir exactamente lo que dicen, porque luego dicen muchas cosas. La idea. La idea es lo que tiene que poner. Copia el nombre. Bueno, vamos a copiarlos. Aquí en la primera pregunta. Vamos a copiar los nombres acá en la primera pregunta. Para que vaya escribiendo lo que vamos a ir, lo que nos van a ir comentando. Puedo poner aquí también lo que yo vaya a comentar. Entonces vamos a ver el caso hipotético de un niño de un preescolar de 2 años de edad. Llevan a la guardería, ¿sí? Y en su salón, que es el salón 1 de esa guardería, convive con otros 15 preescolares. ¿Sí? Entonces este niño que es Pepito, de 2 años de edad, ¿sí? De repente deja de acudir a la escuela porque desde hace una semana empezó a tener dolor abdominal y un día un día antes de la consulta ya había empezado a tener fiebre, ictericia leve, hipocolia y hepatomegalia. Esto fue el resultado de una consulta médica por la patología que tenía en una semana. Entonces, la primera pregunta, Abraham, ¿cuál es el diagnóstico y por qué? Abraham, ¿no quieres participar, Abraham? Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos. No sé. ¿Cómo no sabes? Está fácil, Abraham. A ver. Pues escríbala ahí, Paula. Dice Abraham que no sabe. Le vamos a preguntar a Julio entonces. Julio. ¿Directo a lo que pienso que es o Sí, puedes decirme directo a lo que piensas que es, pero me tienes que decir por qué. ¿Sí? yo pienso que es un caso de hepatitis, digo, infección por virus de la hepatitis A y principalmente pienso porque se encuentra es un caso en una comunidad escolar.
A ver, entonces Julio piensa que es una hepatitis A porque se está dando en una comunidad escolar. Ahí le ponemos, Paola, ahí donde dice Julio, hepatitis A, porque ¿qué opina, Irene? Yo igual pienso que es hepatitis A por la vía de transmisión, que es fecal oral. En cambio, en las demás predominan la vía parenteral y la sexual. Y al ser un escolar, pues pienso que va más hacia fecal oral. A ver, póngale entonces allá. Ya nos dijo que igual que Julio, piensa que es una hepatitis A, pero le agrega que porque la vía de transmisión, en el caso de la hepatitis A, es fecal oral. ¿Alguna otra hepatitis que se pueda transmitir por vía fecal oral y que pudiera ser, Irene? Según yo no. A ver, ¿quiénes son los dos que nos ayudaron, que nos dieron la clase? A ver, póngame los nombres ahí arriba, Paula, para que ellos nos vayan ayudando también. ¿Qué pasó? ¿Qué pongo en los nombres? Sí, de quienes nos dieron la clase. Arriba, arriba, para que nos ayuden ellos con el tema. ¿La clase de hoy? Sí, de hoy y de ayer, las dos. Fueron los dos, los mismos dos. Para que yo le pregunte a nuestras ponentes que si existe otra posibilidad diferente de hepatitis A que se pueda transmitir por vía fecal oral y cuyo cuadro clínico se parezca también al de hepatitis A. Pues, Bueno, no les oigo. No, doctor, únicamente la hepatitis A. Entonces tendríamos el diagnóstico ya con esto, ¿no? A ver, voy a pedirle a Ernesto Alonso. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Tú vas a hacernos una búsqueda en internet, no importa que sea la Wikipedia, Ernesto. ¿Sí? Sí. Y vas a buscar hepatitis E. Y en un momento te voy a pedir que me leas nada más unas cuantas cosas. Está Vas a bien. buscar hepatitis E. Está bien, ¿De doctor. acuerdo? Como ejemplo. Muy bien, entonces, pues ahí tenemos la primera aproximación diagnóstica que nos dicen Julio y Irene, que por estar en una guardería, por ser un niño, por no tener relaciones sexuales, porque hasta el momento de hoy no tenemos niños de esa edad que sean farmacodependientes por vía intravenosa, lo más probable es que se trate de un caso de hepatitis A en un niño que va en una guardería. Abraham, antes de que yo te elimine, ¿quieres seguir participando o nos quedamos con tu no sé para todo? Creo que por hoy creo que está bien la del no sé para todo. Perfecto, Abraham. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver entonces. ¿Qué otras preguntas le harían a los papás de este niño o qué investigarían ustedes respecto a lo que están pensando de que si tiene o no tiene hepatitis A? Julio, ¿le preguntarían algo a este paciente, algo a los papás?
¿Le revisarían algo? ¿Algún documento? Su historial de inmunizaciones. Perfecto, Julio. Entonces, Julio revisaría su historial de inmunizaciones. Uriel, ¿usted también lo revisaría? Sí. ¿Para qué lo revisaría, Irene? ¿Qué estaríamos buscando en su historial de inmunizaciones? Bueno, creo que no. O sea, es que no se vacuna normalmente contra la hepatitis A. Bueno, pero En aunque no la, se vacunan. A ver, no se vacunan normalmente contra el virus. Póngala ya. Póngala ya, Paula. No se vacuna normalmente contra el virus de la hepatitis A. Pero ¿estamos seguros que es virus de la hepatitis A? ok, no, entonces por eso revisarlo mejor. ¿Existe una vacuna contra hepatitis A? Sí, Sí. Y si sus papás tienen dinero, ¿se la pueden poner? pues sí. ¿Está en edad de que si pudieran se lo hubiesen puesto? Ah, no Vamos a sé. preguntarle eso a Estefanía. Estefanía, usted nos dio hepatitis A, ¿verdad? Sí. Existe, usted nos dijo que existía vacuna. Es más, varias Ujú. marcas, nos puso una tablita, ¿verdad? ¿A los 2 años ya estuviera vacunado, sí o no? Sí, porque hay vacuna de rango de 1 a 18 años. Entonces, es una obligación revisar su cartilla de vacunación. ¿Qué otra cosa buscaríamos en una cartilla de vacunación? Porque Ernesto nos está buscando algunas cosas y después le voy a pedir que busque otras. ¿Sí? ¿Qué otra cosa revisaríamos en esa cartilla de vacunación respecto al tema de hepatitis que estamos tocando? Pues sería buscar si tiene vacuna contra la hepatitis B para descartarla en dado caso que pudiera ser. Perfectamente. Entonces tanto Julio como, ay, ¿quién no se me fue? Como Irene coinciden en que hay que revisar su cartilla de vacunación y aunque una no se pone de manera regular en nuestro país, existe la vacuna y en algunas guarderías pueden exigir que se le ponga inclusive, ¿no? Entonces estaríamos buscando si la cartilla tiene vacuna contra hepatitis A y contra hepatitis B. Vamos a ver si fuera el caso hipotético, Irene, de que tiene vacuna contra ambas hepatitis, ¿qué pensaría del caso? Porque cuando pedimos algún estudio de laboratorio tenemos que pensarle cuál sería nuestra conducta si sale A o si sale B. Entonces, Irene, ¿qué pensaría si en ambos casos tuviera vacuna contra B y contra A? Am, De pronto yo le voy a poner que este niño no tiene vacunas contra la hepatitis. Vacuna contra A, pero sí contra B. Eso es lo que pasa en nuestro país. Pero vamos, hipotéticamente, si tiene ambas vacunas, ¿cuál sería el probable diagnóstico, Irene? Bueno, hepatitis tiene hepatitis, ¿no? Sin duda que tiene una hepatitis clínica. Ahí no le podemos quitar eso. Tiene una hepatitis clínica hasta no demostrar lo contrario. Aquí estamos discutiendo respecto a la etiología. Si tiene ambas vacunas, la pregunta es directa, Irene. ¿Descartaríamos hepatitis A en un 100%? yo diría que no. No.
pero la posibilidad sería baja. Julio, descartaríamos hepatitis B. Si tiene vacuna contra hepatitis B. Tampoco. A ver, entonces, ahí va la mía. Yo creo que A la descartaríamos. Bien, no la descartaríamos, pero la posibilidad de que la tuviera sería muy baja. Y B, si está vacunado, pues de plano la descartamos, porque primero ya nos dijeron, o tiene factores de riesgo, y además está vacunado. Entonces, esa la descartaríamos. Vámonos con la siguiente pregunta. Voy a poner amarillo. Bueno, aquí ya está. Vamos a ponerle, no sería baja, profesor hepatitis B, sí, sí está vacunado. Perfecto. Ya me está ganando. Julio, ¿qué le pedirías para confirmar tu diagnóstico de hepatitis a este paciente? De hepatitis, no la etiología, de hepatitis. Pruebas de función hepática. Pruebas de función hepática, ¿algo más? Pues si no se requiere el diagnóstico etiológico, creo que sí. No, sí lo vamos a requerir, pero lo que pasa es que todavía no lo no le he preguntado. Sí, seguro que lo vamos a requerir. Sí. Irene, ¿le pediría algo más además de las pruebas de función hepática? No, ¿No? Estefanía, ayúdeme. ¿Le pediría algo más? ¿Lo de lo de la bilirrubina incluye en las pruebas de función hepática o no? Ahí está. ¿Sí? Ah, pues creo que sería todo. Muy bien, yo le pediría además una biometría hemática, ¿sí? Y si fuera necesaria una química sanguínea. La biometría hemática para ver la condición general, cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas, no me ayudaría mucho en un momento dado, pero serviría para ver la condición general del niño. Pues sí se lo pediríamos y además, si le vamos a hacer un piquete, pues que sea uno solo, biometría hemática, pruebas de función hepática y podría ser que me sirva una química sanguínea. Pero de entrada esos dos estudios serían los que me podrían servir, sobre todo las pruebas de función hepática, para decidir si el paciente tiene o no hepatitis. Entonces, Irene, ahí están las pruebas, ya se las pegué. ¿Qué opina? Tiene una bilirrubina directa de 3 miligramos, una indirecta de 1 miligramo, que hacen un total, una bilirrubina total de 4 miligramos por decilitro. Tiene un aspartato una alanina aminotransferasa de 400 unidades por litro, un aspartato aminotransferasa de 500 por litro, una DHL de 50 unidades por litro. ¿Qué le parece? ¿Cómo interpretamos esos estudios? ¿Apoyan el diagnóstico de hepatitis? ¿Lo descartan? lo apoyan, la bilirrubina pues está alta al igual que las aminotransferasas. ¿Cuál es el criterio para decir que esto se parecería a algo de hepatitis? Porque no es lo único que puede causar estas alteraciones, hay otras enfermedades que se pudieran parecer, inclusive no hepáticas, ¿no? ¿Qué es lo que apoya? ¿Por qué sí apoyan? Por ejemplo, si yo tengo un traumatismo muscular, las aminotransferasas se pueden elevar. ¿Por qué sí apoyan el diagnóstico de hepatitis?
A ver, Julio, ayúdele a Irene. Julio, ¿están de acuerdo? ¿Me apoyan? Julio. No sé. Irene, a ver. Estefanía, ayúdenos. Pues supongo que por la bilirrubina directa, que es la que está elevada. Y había otro criterio, se los digo yo, la elevación de las aminotransferasas por lo menos 10 veces su valor normal. El valor normal de las aminotransferasas va alrededor de los 50 unidades por litro. Y en ambos casos, las aminotransferasas tienen 500, más o menos, ¿no? 10 veces el valor normal. En algunos casos de hepatitis grave, esos valores se pueden elevar hasta 1000. Y entonces ahí estaremos pensando que podría tener una necrosis hepática muy importante y que pueda llevar a una hepatitis fulminante. Entonces sí, este perfil hepático apoya a una hepatitis porque tiene hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, ¿sí? O sea, bilirrubina conjugada, y esa la vemos cuando hay inflamación de los hepatocitos y obstrucción de los conductos biliares intrahepáticos, como es en el caso de la hepatitis, pero también podríamos verlo en los extrahepáticos, como es en el caso de las coledocolitiasis. Pero en el caso de las coledocolitiasis, o sea, por piedras, ese es un niño, habitualmente los niños no tienen piedras en la vesícula, y en las coledocolitiasis no se elevan tanto las aminotransferasas, se eleva más la gamma-glutamiltranseptidasa y la DHL. Pues este es lo que esperamos en un paciente con un perfil de hepatitis. Esto no es exclusivo, pero sí muy, muy, muy orientador, ¿sí? Otra cosa que le hubiésemos podido pedir al paciente, ¿sí?, es un examen general de orina. Porque en el examen general de orina se pudiera corroborar la coluria. Y las pruebas de coagulación, que de alguna manera, sobre todo el TP, ¿sí?, es una prueba de función hepática. ¿Por qué? Porque en el hígado se producen las proteínas de la coagulación, y cuando el hígado falla, cuando hay una falla hepática aguda, el TP se prolonga porque empieza a producir, hay deficiencia en estas proteínas de la coagulación, en los factores de la coagulación que se miden a través del TP. Entonces, de alguna manera, el TP es una prueba de función hepática que se altera cuando hay falla hepática aguda, y si se altera, podríamos pensar en falla hepática aguda fulminante. Por ejemplo, si yo tengo más de 1000 aminotransferasas y un TP prolongado, ese es un paciente que me está dando indicios de hepatitis fulminante, ¿sí?, que no es este caso. Este caso, lo que estamos viendo es el patrón bioquímico de un paciente con hepatitis colestásica aparentemente no complicada. Ahora sí, Julio, ¿qué le pediríamos para confirmar el diagnóstico etiológico, Julio? Un radio en un ensayo que para anticuerpos anti-VHA. ¿Solo le pedirías eso? Sí. ¿Irene estaría de acuerdo o le pediría otra cosa? Estoy de acuerdo. Muy bien. Como yo soy el médico de la guardería, le pedí dos cosas. Le pedí anticuerpos para el virus de la hepatitis A y le pedí anticuerpos para el virus de la hepatitis B. Y ahí están los resultados, ¿sí? Tiene IgM positivo para el virus de la hepatitis A
y tiene IgG negativa para el virus de la hepatitis. Ay, que le puse IgM, lo puse mal. IgM positivo e IgG negativo para el virus de la hepatitis A. Pero además tiene antígeno anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo para el virus de la hepatitis B. O sea, tiene dos anticuerpos positivos, IgM para A e IgG para B. Entonces, Julio, ¿qué opinas? Que las manifestaciones se deben a infección por virus de hepatitis A. Irene. Sí, que actualmente cursa con infección por el virus A, pero que tuvo hepatitis B. Tuvo hepatitis B. Estefanía. Sí, que actualmente está cursando con hepatitis A. ¿Y los demás? Y Una pues duda. igual que pudo cursar con hepatitis B anteriormente. Muy bien, están bastante orientados, pero me voy a regresar un poquito acá. Esquívame eso, por favor. Doctor. Voy a regresar por aquí. Se lo moví para señalarles esto, miren. La IgG de hepatitis B puede ser por la vacuna. Exactamente. La vacuna contra hepatitis B es antígeno de superficie. Entonces, la respuesta a la vacuna es crear anticuerpos contra el antígeno de superficie. Pero está bien pensado, si este paciente no tuviera la vacuna y tuviera ese marcador positivo, de alguna manera pensaríamos que este niño tuvo hepatitis B. Y si este niño tuvo hepatitis B y es un niño que todavía no tiene actividad sexual, la única manera de haberlo contraído, teóricamente, es por vía perinatal, que es otra de las fuentes de contagio de hepatitis B. Precisamente la hepatitis B se pone pronto en el bebé, en la etapa de recién nacido, para evitar problemas con hepatitis B posteriormente. Es parte del esquema de vacunación contra hepatitis B, es en la etapa neonatal y eso es para evitar casos neonatales de hepatitis B. En lugar de estar buscando qué mamá es portadora de hepatitis B, mejor los vacuna a todos. Es una conducta que en México se hace, ¿sí? Entonces, cuando vemos este perfil de laboratorio, ¿sí? Lo primero que decimos es que el perfil apoya una inflamación del hígado porque tiene colestasis y además tiene aminotransferasemia de más de 10 veces el valor normal. Y dado que es un preescolar, no tiene relaciones sexuales, no es drogadicto, está en una guardería, pues la primera posibilidad es que el paciente tenga una hepatitis A. Y cuando yo veo un perfil inmunológico como el que nos acaban de presentar, pues prácticamente el diagnóstico está establecido de hepatitis A. Pero le vamos a preguntar a Ernesto Alonso que nos lea rápidamente qué encontró de hepatitis E. Ernesto, ¿qué encontraste? A ver, la hepatitis E. Súbele un poquito, no te oímos. O acércate a tu micrófono. ¿Ya se escucha bien? Ya se escucha mejor. A ver. Bueno, la hepatitis E es una enfermedad hepática debida a la infección por el virus de la hepatitis E. Existen al menos 4 diferentes tipos de ese virus, genotipo 1, 2, 3 y 4.
El genotipo 1 y 2 solo se ha encontrado en el ser humano, mientras que el 3 y 4 circulan en varios animales, entre ellos cerdos, jabalíes y ciervos, sin causar enfermedad, e infectan de manera ocasional al ser humano. El virus se excreta en las heces de las personas infectadas y entra en el organismo humano por el intestino. El contagio se produce principalmente por consumo de agua de bebida contaminada. La infección suele remitir de manera espontánea y desaparecer en un plazo de 2 a 6 semanas. Sin embargo, a veces causa hepatitis fulminante o una insuficiencia hepática aguda y es una enfermedad que puede ser mortal. Muy bien, entonces, eso le responde a mi pregunta, ¿verdad? O sea, hay otros virus hepatotrópicos. Acuérdense que Estefanía nos dijo que habían virus de la A a la ¿qué, Estefanía? A la E. No sé, ¿no era la F? Ahí están sus diapositivas. De la A a la F. Entonces, el virus E es un virus que se parece mucho al virus A en su cuadro clínico y en su mecanismo de transmisión. Y que desde luego, pues su marcador serológico, pues no es el mismo. Entonces, en el caso hipotético de que este niño no hubiese tenido marcadores positivos para virus A, pues tendríamos que buscarle, entre otras cosas, para virus E. ¿De acuerdo? Entonces, no es el único, hay otros, hay que buscarle, hay que extenderle, aunque la lógica, como ustedes la hicieron, es la correcta. ¿Sí? Primero pensar en A, porque cuando nos dieron el tema del A apenas el día de ayer, nos dijeron que es una enfermedad que ocurre en brotes epidémicos cada año en algunos lugares, sobre todo en el sureste de la República, y nosotros somos parte del sureste de la República. Y cada año antes del brote de coronavirus, yo me recuerdo que en la zona de Umam había casos de hepatitis A. Claro, en todo el estado, pero llamaba mucho la atención lo que ocurría en la zona de Umam, porque salía hasta en la prensa, ¿no? Entonces somos un estado donde es endémico y estacional los casos de hepatitis A. Y ya para acabar, ir con lo que sigue. A ver, ¿dónde me quedó la última pregunta? Bueno, permítame, aquí es que esto lo pegué mal. A ver, entonces, esto es muy importante. Lo voy a quitar de acá. Y lo vamos a poner acá. Para que entre los tres, Estefanía, Lluvia y Julio, nos digan qué tendríamos, lluvia de ideas, qué tendríamos que hacer. A ver. Pues lo primero que sería promover la buena higiene, como es el lavado de manos, de la comida que se ingiera. Muy bien, entonces le vamos a poner ahí, Paula, medidas de control y de aislamiento digestivo. ¿Sí? ¿En qué consisten las medidas de control y de aislamiento digestivo? Pues en estas cosas que usted nos dijo: lavado de manos, ¿sí? Antes de comer, después de ir al baño, ¿sí? No permitir que los niños intercambien secreciones salivales ni de tubo digestivo, y que no compartan utensilios. Estas son las medidas de control y aislamiento digestivo que se pueden hacer dentro de la guardería. Hasta ahorita se pueden hacer dentro de la guardería. Póngalo, Paula. Medidas de control y aislamiento digestivo. ¿Qué más podemos hacer? Irene, Julio. Revisión del sistema de agua de la guardería. ¿Cómo? No te oímos. Revisión del sistema de agua de la guardería.
Póngalo ya, Paula. Revisiones, ¿para qué, Julio? Porque no se sabe pues en qué lugar contrajo la infección. Pudo haber Fíjate, sido en la guardería no se o en sabe, la... no se sabe, pero te voy a ayudar, Julio. No es práctico hacer una revisión del agua de la guardería, a menos que vaya a hacer un estudio de investigación. ¿Sí? ¿Tú crees que si el agua de la guardería estuviese contaminado por el virus de la hepatitis A, que sí se podría contaminar porque Estefanía nos dijo que inclusive las piscinas, cuando hay materia fecal, con virus contaminan las piscinas y esa pues, es una fuente de infección? El agua potable puede ser una fuente de infección, pero ¿tú crees que sería un solo caso el que estaríamos viendo? No. No, ¿verdad? Entonces, aquí hay que usar un poquito la lógica. Lo que dices no está mal, pero no tendríamos un caso. Tendríamos una guardería enferma, o por lo menos la mitad o una buena parte. Inclusive tuviéramos adultos, porque muchos de los adultos no hemos tenido hepatitis, sí tomamos el agua de la guardería y no hemos sido vacunados. Entonces, si bien lo que tú dices es una posibilidad, no es desde el punto de vista epidemiológico, no parece ser la fuente de infección y no sería práctico. ¿Sí? Entonces, si no está mal lo que dijiste, pues tampoco no le veo la razón, pues. ¿Sí? ¿Qué otra cosa haríamos? Aquí con las medidas de higiene ya estamos evitando, pero también nos dijo Estefanía que la enfermedad se empieza a contagiar desde una semana antes del cuadro clínico y se puede ir hasta 4 semanas después del cuadro clínico, en promedio 2 semanas. Esto quiere decir que antes de que se supiera que este niño tenía hepatitis, andaba ahí en su salón excretando virus. Así que podría ser que para algunos casos las medidas de control higiénico pues ya no serían útiles porque es posible que ya el virus estuviese incubándose, ¿sí? Cuyo periodo de incubación es el de aproximadamente un mes, aproximadamente, alrededor de, ¿no? Pues algunos ya estarían en periodo de incubación si hubiesen ya tenido contacto con el virus y fueran susceptibles. Entonces, ¿qué más buscaríamos? ¿Qué más haríamos? Las mismas medidas de higiene en casa, o sea, para todos los niños. ¿Está bien? Las mismas medidas de higiene en casa. Póngala ahí, Paula. ¿Qué más? Lo de la cocción de los alimentos, porque igual que eran resistentes al calor. Sí, todo Entonces, eso entra en medidas de control y de aislamiento digestivo. Está bien, los están desmenuzando, perfecto. ¿Qué más? Pues el libro menciona el uso de inmunoglobulina postexposición, pero no sería Cierto. práctico, ¿Por ¿no? qué no? Podríamos hacer dos cosas. Podríamos, usted nos dijo, ¿verdad, Irene? Sí. Podríamos ponerle inmunoglobulinas o los podríamos vacunar. Entonces, póngala ya, Paula, para evitar nuevos casos, dependiendo del momento del que los estamos estudiando, del contacto, ¿sí? Para atenuar o impedir la enfermedad, le podríamos poner o inmunoglobulina o vacunarlos. Para hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer antes? ¿Cómo se es un paciente susceptible o no de tener hepatitis A? Julio.
por las condiciones en casa. Sí, pero no a eso me refiero. Sí, son en casa no muy aseados, sí, pero eso no lo hace susceptible, lo pone en riesgo. Irene, ¿cómo sabríamos si es susceptible o no? Ausencia de inmunización. Exactamente. Entonces, ¿qué nos hace falta revisar en ese salón? Para decidir si les ponemos inmunoglobulina, vacuna o nada. ¿Qué nos hace falta hacer en ese salón? El historial de vacunación. Exactamente, revisar su historial de vacunación. Eso es muy importante. Entonces, las dos primeras cosas que se tienen que hacer cuando hay un brote en una guardería, las medidas de control y de contacto digestivo, aislamiento digestivo, mejorar la higiene, confinarles una sola cuidadora, ¿sí? Que no comparta cuidadora con otros salones, mandar al niño enfermo a su casa y revisar las cartillas de vacunación. Y dividir el salón en dos, los que sí tienen vacuna y los que no tienen vacuna. Y de los que no tienen vacuna, pues más vale que hagamos una de las dos cosas. O les ponemos inmunoglobulina o los vacunamos. Lo correcto sería vacunarlos, porque la inmunoglobulina les va a proteger transitoriamente cuando pase el efecto de su protección. Si no les dio, los vuelve a poner susceptibles y luego pues los tendríamos que vacunar. Si los vacunamos, la respuesta vacunal es más rápida que el periodo de incubación y le generaríamos inmunoglobulina por la vacuna antes de que empiecen con la enfermedad, y eso les atenuaría o evitaría la enfermedad. Entonces voy a repetir lo que tendríamos que hacer. Mandar al niño a su casa con tratamiento. Implementar de inmediato las medidas de control y aislamiento digestivo. Higiene, lavados de manos, ¿sí? Ponerles una sola niñera y que no la comparta con otros salones. Revisar cartilla de vacunación y a los que no estén vacunados, ponerles la vacuna. Eso es lo que tendríamos que hacer ahí en esa guardería. Y si empezamos a ver brotes fuera de ese salón, pues pensar qué hacer con la guardería transitoriamente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Ya vieron que a pesar de tener ahí la teoría, tenemos que pensarle, porque no es nada más, ahí está la teoría y a ver qué hago, ¿no? Hay que echarle ahí un poco de lo nuestro. Vamos a seguir con sarampión y en tanto nos pone la diapositiva, por favor, que registren su asistencia. Muy bien, gracias, Paula. De nada. Buenos días, ya se ve mi pantalla. Si la pantalla, si lo que no vemos todavía, eso, ya vemos las Ya. diapositivas. Ok, buenos días, voy a presentar sarampión. Las diapositivas las tomé de una compañera del tercero D, pero les realicé algunas modificaciones. Perfecto. Primero que nada, la guía de práctica clínica define al sarampión como una enfermedad febril exantemática, aguda, muy contagiosa, es producida por el virus del sarampión y esta está caracterizada por un periodo prodrómico febril con manifestaciones respiratorias y un enantema específico y seguida de una erupción maculopapulosa generalizada, que es la que pues, generalmente caracteriza esta enfermedad.
Como factores de riesgo están el nivel socioeconómico bajo, áreas con baja cobertura de vacunación, la edad menor de 2 años, inmunodeficiencia adquirida y la desnutrición grave. Como ya mencioné, es causada por el virus del sarampión, es altamente contagioso y este se transmite a través de las vías respiratorias y no tiene reservorios. Es autolimitado, de corta duración y, como mencioné también, produce una erupción característica y tiene la cualidad de conferir inmunidad permanente. Es un virus perteneciente a la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus, es ARN, y se inactiva con la mayoría de los agentes desinfectantes. Con respecto a su epidemiología, por carecer de reservorios o de portadores, el sarampión, para mantener su endemia, debe disponer de individuos susceptibles cada 14 días o 26 casos consecutivos por año. El número mínimo de habitantes para sostener la existencia del sarampión debe ser de varios centenares de miles. Es altamente contagioso y permanece activo y contagioso en el aire o en superficies infectadas hasta por 2 horas. Se transmite desde 4 días antes hasta 4 días después de iniciado el exantema característico y tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. Y pues revisando el boletín epidemiológico de la semana 23 del 2021, se cuenta con, en la semana 2021 se encuentran con 50 nuevos casos, un acumulado en el 2021 de 534 casos, una mediana semanal del 2016 al 2020 de 124 casos, en la semana 2020 20 casos y un acumulado en el 2020 de 1.793 casos. No la quite, Frida, no la quite. Sí. Creo que vale la pena que aclaremos una cosa muy importante, ¿sí? Sí. Lo que usted nos acaba de decir, ¿sí?, es parte de un programa que cuando sean pasantes seguramente les va a tocar, que es el programa de la enfermedad febril exantemática, que lo que pretende es que con cualquier niño que llegue a una instancia del gobierno, ¿sí?, a consultar por fiebre y exantema, se parezca o no, le buscan sarampión o rubiola, ¿sí? Eso es lo que le buscan. Es un programa de la Secretaría de Salud que está enfocado en abatir primero el sarampión y después la rubiola, ¿sí? Y es una enfermedad de reporte obligatorio. Entonces lo que usted nos acaba de decir es que en el año 2021 ha habido 50 casos de enfermedad febril exantemática, ¿sí? Y en el año de 2020 se acumularon 1.793 casos de enfermedad febril exantemática, ¿sí? O sea que ahí están metidos todos los casos, ¿sí?, de enfermedades agudas que pueden causar ese cuadro clínico, fiebre más exantema. Sin embargo, si usted se va abajito, va a encontrar específicamente al sarampión, y en sarampión lo que usted está viendo son puras rayitas. Márquelo, por favor. ¿Sí? Ahí está. Sarampión. O sea, no hubo ningún caso de sarampión en el 2020 y en lo que va del 2021 tampoco lo ha habido. Sería un escándalo si lo hubiera, ¿sí? En México no tenemos sarampión autóctono desde hace algunos años. En los años pasados, creo que el antepasado y antes del antepasado, tuvimos casos en la frontera y en Cancún, pero todos los casos fueron casos importados, ningún caso fue local, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo aclaremos, ¿sí?, porque casos de sarampión no hemos tenido, ¿sí? Y esto es, ¿por qué lo sabemos? Porque, bueno, de los 1.793 casos que se investigaron en 2020 y los 50 que se han investigado hasta ahora, ninguno ha sido caso de sarampión.
Ahora, ¿en el mundo hay o no hay sarampión? Pues sí, hay un montón de sarampión. Todavía recordemos que no creo que el año pasado hubo un brote de sarampión en Nueva York. Y cuando uno revisa las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que en los países pobres, en África, y en uno rico como es Estados Unidos, donde en algunos sectores hay una política antivacunación, pues han tenido problemas con el sarampión, ¿no? Entonces, aclarando este punto de que no tenemos sarampión, pues podemos seguir adelante, pero existe la posibilidad y es vigente de que podamos tener problemas en cualquier momento si no hacemos lo pertinente con la vacunación. El año pasado, acuérdense que no había vacuna contra el sarampión. Yo tengo nietas que estaban en edad de vacunar y me costó mucho trabajo conseguirle la vacuna para ellas, ¿no? Adelante, Frida. Ok. Ahora vamos con la patogenia de este virus. El virus llega por medio del aire a lo que es la nasofaringe. Se reproduce e invade los ganglios cervicales regionales. Y se produce el primer episodio de viremia que lleva el virus a los órganos linfoides y al epitelio del sistema respiratorio, en donde se va a reproducir de nuevo. Van a aparecer células gigantes en los días 3º a 5º post-infección, y al 6º día acontece la viremia secundaria y el 7º día se inician las lesiones en la piel. En el 11º día se presentan los prodromos, que es fiebre, malestar general, tos y catarro oculonasal. Y el 14º día aparece la erupción. Y el 17º día se aprecia una mejoría del cuadro clínico. En lo que se refiere a su anatomía patológica, las lesiones iniciales va a ser una hiperplasia del tejido linfoide, del intestino, de la tráquea y de los bronquios. Van a aparecer células gigantes epiteliales y reticuloendoteliales. En el árbol respiratorio se van a perder los cilios y por tanto se va a dejar de secretar moco también. Las lesiones cutáneas van a iniciar con una proliferación endotelial superficial, infiltrado y necrosis hialina del epitelio perivascular. Van a aparecer unas manchas que son llamadas manchas de Koplik, y estas van a ser pequeños granos blancos, como podemos ver en la imagen, que van a aparecer en la superficie interna de las mejillas, y esto va a ser en la etapa inicial del sarampión. Bueno, el cuadro clínico se va a dividir en dos fases, en la fase preeruptiva y la fase propiamente eruptiva. En la fase preeruptiva se va a presentar fiebre elevada, que puede entrar en remisión, malestar general, catarro oculonasal, tos seca, conjuntivitis palpebral, las manchas de Koplik y las manchas de Hermann, que son puntos blancos o grisáceos de 1 milímetro de diámetro sobre las amígdalas, como se puede ver en esta imagen. Y la conjuntivitis palpebral. En la fase eruptiva va a aparecer lo que es el exantema en forma de elementos máculo-eritematosos y van a aparecer detrás de los pabellones auriculares. Se va a extender a la frente y a la cara, y para continuar en el tronco y seguir en dirección cefalocaudal hasta las extremidades inferiores. Las manchas van a tener una característica que se borran con la presión, y en muchas ocasiones estas van a ser confluentes. Esta erupción va a palidez al 3er día y cambia a un color parduzco el 4º día. Y en esta fase ya no va a tener la característica de que se borra a la presión. La fiebre tiende a disminuir 2 o 3 días después de brotado el exantema,
y es frecuente que aparezca diarrea moderada y que la tos persista por una semana. Las complicaciones van a ser más frecuentes en niños menores de 5 años o adultos mayores de 20 años. Entre las complicaciones más severas incluyen la ceguera, la encefalitis, una diarrea severa, deshidratación, infecciones de oído o infecciones respiratorias. La encefalitis se va a presentar una encefalitis por cada 1000 casos de sarampión. Esta va a tener una mortalidad del 10 al 30% y 4 de cada 10 supervivientes van a quedar con secuelas neurológicas. Este cuadro clínico de encefalitis se va a iniciar 8 días después de 1 a 8 días después del exantema y van a ver los trastornos de conciencia que puede llegar a coma o al delirio. Va a presentar convulsiones y trastornos psíquicos y paresias. Como una complicación tardía tenemos la encefalitis esclerosante subaguda, que esta va a ocurrir de 5 a 7 años después de un cuadro de sarampión, del que ya hubo recuperación completa. La asociación entre el sarampión y encefalitis esclerosante subaguda se relacionan por estos hallazgos, como son los anticuerpos séricos tipo IgG contra sarampión elevado. En el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar IgG. Se pueden demostrar antígenos del sarampión en el cerebro. Se ha podido cultivar el virus del sarampión de biopsias cerebrales y se ha demostrado mediante PCR ARN viral en neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y células endoteliales. El diagnóstico va a ser clínico y en base a la epidemiología. El contacto con un caso de sarampión es decisivo y va a bastar la convivencia por pocos minutos para transmitir la enfermedad porque, como ya mencioné, es altamente contagioso. La presencia de catarro oculonasal, fiebre y las manchas de Koplik permiten sospechar del diagnóstico. Y en la fase eruptiva es necesario hacer la distinción con escarlatina. Como exámenes de laboratorio, para confirmar el diagnóstico clínico se hacen exámenes de laboratorio y en este caso va a ser la detección de inmunoglobulina M. Y pues no hay un tratamiento antiviral específico, pero el tratamiento va a ser de soporte y vigilancia para ver resultados. Y las complicaciones severas del sarampión se van a poder evitar a través de medidas de soporte que van a asegurar una buena nutrición, una adecuada ingesta de líquidos y el tratamiento en caso de deshidratación. Se ha demostrado que suplementos con vitamina A pueden reducir el número de muertes por sarampión en un 50%. Como prevención tenemos a la inmunización pasiva y la activa. En la pasiva se utiliza gamma globulina 16.5% y esto se aplica vía intramuscular y contiene por lo menos 98% de IgG. Esta indicación va a ser para la prevención en susceptibles expuestos cuando se aplican los primeros 5 días después del contacto. Y de inmunidad activa tenemos la vacuna triple viral, que es el sarampión, parotiditis y rubiola. Y la primera dosis se aplica a los 12 meses y una segunda dosis a los 6 meses. A ver, no le cambie, Frida. Quiero preguntarle una cosa. ¿Quiénes en este caso serían los susceptibles expuestos? Personas que han estado en contacto con una persona con sarampión. ¿Y que además tienen o no tienen? No sé. Para ser susceptibles, ¿qué es lo que...? A ver, un expuesto, que ya me lo dijo, que ha tenido el contacto con un enfermo de sarampión. ¿Inmunodeficiencia? Bueno, ese es muy, muy susceptible, ¿no? Niños menores de 2 años. Ya lo vimos ahorita en hepatitis. A ver, esto es una enfermedad prevenible. No están vacunados. No estar vacunado, exactamente, no estar vacunado.
Entonces tenemos entre los susceptibles los no vacunados. Todos los no vacunados son susceptibles, todos. Porque la tasa de infección de esta enfermedad es más del 90%. ¿A qué me refiero? Que de cada 100 personas no vacunadas que tienen contacto con un enfermo de sarampión, a 90 les va a dar. Más del 90. Es una enfermedad muy infectocontagiosa. Entonces, un susceptible es aquel que no tiene la vacuna. Pero también es susceptible el que está vacunado y tiene una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque a pesar de estar vacunado, pues está inmunodeficiente. Pues no le sirvió de nada la vacuna. Si en algún tiempo le sirvió, ya está inmunodeficiente y por lo tanto está susceptible. Entonces, en estos casos, cuando hay un contacto de sarampión entre susceptibles, podemos hacer dos cosas, como con hepatitis A. Podemos hacer dos cosas. Una es, si es demasiado tarde para ponerle la vacuna, ponerle la gamma globulina simple. Que lo que va a hacer en este caso es, la puede evitar, pero lo más probable es que no la evite, sino que la atenúe o la modifique. Pero si el contacto es reciente, lo mejor en lugar de ponerle la gamma globulina es vacunarlo. No podemos hacer las dos cosas, porque la gamma globulina impide la inmunogenicidad de la vacuna. En otros casos sí lo hacemos, como lo hacemos con rabia, como lo hacemos con hepatitis B, como lo hacemos con tétanos, pero en este caso no. Tenemos que optar por una de las opciones. Y si el contacto lo identificamos pronto, lo mejor es ponerle la vacuna en vez de la inmunoglobulina. Pero si el contacto lo ubicamos a más de una semana, ya vemos que el periodo de incubación es de 7 a 14 días con promedio de 10 días, pues mejor le ponemos la inmunoglobulina a ver si atenuamos la enfermedad. Porque el sarampión es una enfermedad grave. ¿Sí? Mató a mucha gente en el pasado, ¿sí? Y entonces hay que evitarlo, es una enfermedad grave. Y en los adultos es terriblemente grave, ¿no? A mí me tocó vivir la epidemia de 1990 y vi cómo se murieron muchos adultos, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Y bueno, ahí nos están poniendo las vacunas con las que contamos. Antes teníamos una vacuna que no era muy eficaz y cuando cambiamos a la cepa Edmoston, pues ahora es que es una generadora rápida de anticuerpos, pues la empezamos a usar como bloqueo vacunal para evitar casos secundarios de sarampión, ¿no? Bien, sígale. Ya sería todo, nada más la historia natural. A ver, existen otras formas. Ese es el sarampión clásico, ¿sí? Existen otras formas clínicas de sarampión. Ya les dije uno. La viruela. No. No. La viruela es otra enfermedad. Les voy a poner algo que tienen que leer, porque lo voy a preguntar, ¿sí? Preguntar en el examen, les estoy avisando, ¿eh? Se los voy a preguntar. Y tienen que buscarlo. Ahorita les estoy poniendo algo que encontré rápidamente, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Ahí la ven, ¿sí? Entonces, lo que usted nos acaba de describir, Frida, ¿sí? Es el cuadro típico del sarampión, ¿sí?
Pero hay otras formas clínicas que no son el cuadro típico del sarampión. ¿Sí? Aquí nos ponen la presentación típica. Y hay otras presentaciones, por ejemplo, el sarampión hemorrágico o negro. ¿Sí? ¿En quiénes se presenta el sarampión hemorrágico negro? En los inmunocomprometidos, donde el exantema, como su nombre lo dice, en lugar de ser un exantema maculopapular, se vuelve un exantema hemorrágico. Y hay necrosis de la piel, por eso se llama sarampión hemorrágico o negro. Y esa es una variedad grave, más grave de lo que habitualmente es el sarampión, ¿sí? Y que, pues, la letalidad en estos casos es altísima, ¿sí? Es una variante clínica de sarampión, como también lo vamos a ver en varicela, ¿no? Varicela hemorrágica. Es una variante grave que se parece a una coagulación intravascular diseminada, donde el exantema, en lugar de ser un exantema maculopapular, es un exantema hemorrágico y hay necrosis de la piel. También está el sarampión modificado, ¿sí? Que se presenta en pacientes parcialmente inmunizados o en menores de 9 meses que tienen anticuerpos de su madre. Entonces, el sarampión modificado, ¿sí? Es un sarampión que no se parece al sarampión, se parece más a la rubiola. Es modificado o atenuado. Por cierto, el otro nombre de la rubiola es sarampión alemán o sarampión chiquito. Entonces, en el sarampión que le da a las personas parcialmente inmunizadas, o lo que podría suceder cuando les ponemos inmunoglobulinas, pues es que el cuadro de sarampión sea más leve y se parezca más al de la rubiola que al del sarampión modificado o atenuado. Y también hay un sarampión atípico que le da a los pacientes que están vacunados y que de plano no se parece en nada al sarampión, sí, porque inclusive puede no tener un exantema, puede ser una neumonía, y ahí sí cuesta mucho trabajo diagnosticarlos. Ahí les puse esta referencia, que es una referencia pues no formal, pero la chamba de ustedes va a ser buscar esto en las referencias formales. Y les aviso, va a venir en el examen. ¿De acuerdo? ¿Pueden dejar de grabar, por favor?